En 2010, Cristiano Ronaldo apenas tenía 25 años. Estaba en plena transición, ya había conquistado Inglaterra con el Manchester United, había ganado una Champions League, un Balón de Oro, y llegaba al Real Madrid como la gran esperanza blanca. Su duelo con Lionel Messi apenas comenzaba a tomar forma. Pero, ¿qué habría pasado si todo eso se hubiera truncado de golpe? ¿Y si, por culpa de las lesiones o una decisión inesperada, Cristiano anunciaba su retiro en 2010? Hoy vamos a sumergirnos en este universo alternativo para descubrir cómo habría cambiado la historia del fútbol moderno. Hoy vamos a ver, ¿qué pasa si Cristiano Ronaldo se hubiera retirado en 2010? La temporada 2009 a 2010 comenzó con todo el peso del mundo sobre Cristiano Ronaldo, el fichaje más caro de la historia, la esperanza del Real Madrid y el hombre que debía frenar el dominio del Barcelona de Guardiola. Sin embargo, muy pronto apareció el primer obstáculo. En un partido de Champions contra el Marsella, sufrió un golpe en el tobillo derecho que, en lugar de sanar con normalidad, se convirtió en una pesadilla. El tobillo se inflamaba partido tras partido, y aunque jugaba infiltrado, el dolor lo obligaba a entrenar menos, a frenar su explosividad y a depender más de chispazos que de su físico. En un entorno donde Messi deslumbraba semana tras semana, la prensa madrileña comenzó a cuestionar si aquel fichaje millonario había sido un error. Con el paso de los meses, la lesión se volvió crónica. Cristiano ya no se sentía dueño de su cuerpo, y cada partido era una lucha contra la frustración. La situación llegó al límite a comienzos de 2010, cuando en un entrenamiento su tobillo se dobló sin contacto, dejándolo fuera de combate. Los médicos le dieron dos opciones: operarse y arriesgarse a no volver jamás al nivel que lo caracterizaba, o aceptar que su carrera, apenas a los 25 años, había llegado a su final. Tras semanas de silencio y deliberación con su familia, el portugués tomó una decisión que sacudió al mundo del fútbol. Anunciar su retirada definitiva el 30 de junio de 2010, dejando atrás lo que pudo haber sido una de las carreras más grandes de la historia. La noticia del retiro habría caído como un balde de agua fría en el Real Madrid. Florentino Pérez había invertido más de 90 millones de euros en el fichaje más caro de la historia, y de pronto el jugador que debía liderar una nueva era, desaparecía del proyecto. Sin Cristiano, el equipo quedó desbalanceado. Kaká no lograba recuperar la versión del Milan, Benzema era todavía un joven inconstante, e Higuaín, aunque cumplidor, no tenía el peso de una estrella mundial. Mientras tanto, al otro lado de España, el Barcelona de Guardiola dominaba sin oposición con Messi, Iniesta y Xavi, construyendo una de las dinastías más grandes de todos los tiempos. La directiva madridista entró en pánico. Se barajaron fichajes de emergencia para llenar el vacío, se intentó sin éxito traer a Wayne Rooney desde el Manchester United, y sonó fuerte Franck Ribéry como refuerzo estrella. Al final, el club apostó por nombres como Ángel Di María y Mesut Özil, quienes aportaron talento, pero ninguno tenía la capacidad de cambiar partidos como lo hacía Cristiano. Mourinho, recién llegado en 2010, se encontró con un proyecto mutilado que lo obligó a reinventarse tácticamente, priorizando el bloque defensivo y la intensidad por encima de la pegada. El resultado fue una etapa complicada. El Madrid seguía siendo competitivo, pero carecía de ese jugador decisivo capaz de responder en los momentos grandes. En Champions, las eliminaciones continuaron, y en Liga el Barcelona amplió su hegemonía, llegando a ganar varios títulos seguidos sin mayor resistencia. La falta de Cristiano no solo significó un golpe deportivo, sino también comercial. Camisetas, contratos publicitarios y el prestigio internacional cayeron en picado. El club tardaría años en recuperarse de la sensación de haber perdido, de un día para otro, al jugador que debía cambiar su historia. En un universo donde Cristiano Ronaldo se retiraba en 2010, la selección de Portugal habría quedado huérfana justo cuando más lo necesitaba. El equipo llegaba al Mundial de Sudáfrica con una generación irregular, veteranos como Deco o Simao estaban en declive, mientras que figuras emergentes como Nani aún no tenían la madurez para cargar con la responsabilidad. Sin Cristiano, Portugal probablemente habría quedado eliminada incluso antes de los octavos de final, perdiendo protagonismo en un torneo donde nunca fue candidato. La ausencia de su estrella también habría condicionado el futuro inmediato de la selección. Clasificarse a la Euro 2012 habría sido mucho más difícil y en el mejor de los casos, habrían dependido de hombres como Elder Postiga o Hugo Almeida para marcar goles.
Incluso un futbolista con tanto talento como Fabio Coentrao, que en la realidad brilló en esa etapa, habría visto limitado su impacto al no tener un referente ofensivo que transformara las ocasiones en victorias. Lo más probable es que Portugal se hubiera convertido en una selección de segunda línea en Europa durante casi una década, sin títulos y sin relevancia en los grandes torneos. Y lo más interesante, aquel milagro de la Euro 2016, donde Cristiano lideró desde la banda incluso estando lesionado, jamás habría existido. Quizá Francia habría levantado el trofeo en París y Portugal seguiría esperando su primer gran título internacional. Sin Cristiano Ronaldo en el panorama, la historia de la Champions League habría cambiado radicalmente. El Real Madrid, que en la realidad encontró en él a su máximo goleador histórico y a su hombre de las grandes noches, se habría quedado sin el futbolista capaz de romper maldiciones. Aquellas semifinales perdidas año tras año probablemente habrían continuado, con el club sufriendo eliminaciones dolorosas frente a rivales como Bayern Múnich o Borussia Dortmund. El anhelado ciclo de 4 Champions en 5 años nunca habría existido. En cambio, otros equipos habrían escrito su propia historia. El Barcelona de Guardiola, ya dominante, habría ampliado todavía más su legado europeo, quizá conquistando 1 o 2 Copas de Europa adicionales sin la resistencia de un Real Madrid potenciado por Cristiano. El Bayern, que en la realidad cayó varias veces contra los blancos, habría encontrado un camino más accesible hacia el título, consolidando una dinastía alemana en la primera mitad de la década de 2010. Incluso clubes como el Atlético de Madrid podrían haber levantado la orejona, evitando aquellas finales perdidas frente a un rival que, sin Cristiano, nunca habría tenido la misma pegada. El mapa europeo se habría reconfigurado por completo, más gloria para Messi y el Barça, más títulos para Bayern y quizá un resurgir de equipos ingleses como el Chelsea o el Manchester United. La Champions League de la década no sería recordada como la era de Cristiano, sino como un torneo repartido, sin un jugador que lo dominara casi en solitario. En esta nueva realidad, con Cristiano Ronaldo fuera del fútbol, la carrera por los premios individuales habría tomado un rumbo muy distinto. El Balón de Oro, que durante años fue un duelo directo entre Messi y Cristiano, se habría convertido en un escenario de dominio casi absoluto para el argentino. Messi probablemente habría encadenado 5, 6 o incluso más balones de oro consecutivos sin oposición, dejando la sensación de que ningún jugador estaba cerca de su nivel. Aún así, probablemente los balones de oro a partir de 2010 podrían haber tenido otros dueños. Como en 2013, cuando Cristiano se lo arrebató a Ribéry tras la temporada perfecta del Bayern, el francés habría recibido por fin el reconocimiento que merecía. En 2014, tras el Mundial de Brasil, el premio podría haber recaído en Manuel Neuer, consolidando a un portero como el mejor del mundo por primera vez en décadas. Y en 2016 y 2017, los años de gloria del Real Madrid en la realidad, Messi habría seguido ampliando su colección sin oposición, o incluso Antoine Griezmann en 2016, tras su espectacular Eurocopa, habría podido conquistar el galardón. Lo más llamativo es que se perdería por completo la narrativa que marcó una era, la rivalidad entre Messi y Cristiano. Ese contraste de estilos, esa motivación mutua y esa conversación eterna sobre quién era el mejor no existiría. El fútbol habría quedado sin su gran debate moderno y probablemente sin la misma intensidad en la atención global que ambos generaron juntos. El fútbol habría perdido a uno de sus símbolos más representativos. La historia lo recordaría como un talento brillante que deslumbró en el Manchester United, con una Champions y un Balón de Oro, pero que nunca alcanzó su verdadero techo. Se hablaría de él como de esas carreras interrumpidas que dejan un vacío imposible de llenar, una especie de que hubiera pasado eterno. En esta realidad, Cristiano no sería el máximo goleador de la Champions ni el hombre de las finales. No existirían sus noches en el Bernabéu, sus remontadas imposibles ni sus hat-tricks decisivos. Tampoco estaría en los libros como el máximo goleador de selecciones, ni como la inspiración de miles de jóvenes que crecieron imitando su disciplina y sacrificio. El fútbol perdería no solo a un jugador, sino a un referente cultural que cambió la manera en que se entendía la preparación física y mental en el deporte de élite. El vacío también se sentiría en la rivalidad con Messi. Sin Cristiano, Leo no habría tenido un espejo competitivo que lo empujara constantemente a superarse y quizá tampoco habría alcanzado la misma grandeza. La época que hoy se recuerda como una de las más intensas y mágicas de la historia del fútbol quedaría incompleta, como un libro con páginas arrancadas. Y es que, sin Cristiano, la historia del deporte rey nunca habría sido la misma.
Si Cristiano Ronaldo se hubiese retirado en 2010, el fútbol moderno sería irreconocible. Portugal nunca habría levantado un título, el Real Madrid no habría dominado Europa, Messi sería un emperador absoluto del Balón de Oro y la rivalidad más grande de la historia jamás habría existido. A veces, el deporte se define por pequeños detalles. En este caso, la resiliencia y la capacidad de Cristiano para sobreponerse a las lesiones cambiaron el rumbo de la historia. Porque, al final, su grandeza no fue solo cuestión de talento, sino de nunca rendirse. Dime en los comentarios, si Cristiano realmente se hubiera retirado en 2010, ¿quién crees que habría sido el gran rival de Messi durante toda la década? ¿Neymar, Iniesta, algún otro, o nadie? Esto es, Reescribiendo el Fútbol, y nos veremos en el próximo universo alternativo de este deporte.